Radio Moderna 930 presenta Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea es una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Muy bien, con esa cortina característica de Psicólogos en Línea, que es una presentación del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima, estamos presentando, amables oyentes, Hernán, esta nueva edición. Hoy vamos a hablar de apreciación psicológica de los homicidas en un análisis de la violencia actual. Nos acompaña el doctor Osvaldo Ceballos, psicólogo, por supuesto, que seguramente nos va a aclarar varios conceptos en relación a la situación que vivimos en el Perú y en el mundo, una situación tremendamente agobiante. No se sabe, por lo menos yo no termino de entender si en realidad este tipo de violencia siempre lo hemos tenido. Lo que ocurre es que la tecnología anterior no nos permitía manejar tanta información como ahora, o realmente pues ha recrudecido todo, ha cambiado todo, la violencia es más terrible que en los años, por decir 50, 60, cuando Hernán tenía 50 años, ahora ya tiene 82, aunque no lo parezca, por la vida metódica que lleva. Doctor Osvaldo Ceballos, ¿cómo está? Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradeciendo la invitación y bueno, estoy a los servicios de todos los radioescuchas de esta radio tan emblemática o ícono de todo lo que es las comunicaciones en nuestro país. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Ceballos. Bueno, a propósito de la antesala expresada hace segundos, la violencia es más cruda, más terrible, conforme han ido pasando los años, las decenas y las centenas, o es que la tecnología nos permite manejar rápidamente más información de lo que sucede en el globo terráqueo. Bien, antes que nada yo quería traer a colación una frase que, si mal no recuerdo, Hobbes decía que el hombre es el lobo del propio hombre, aludiendo básicamente a que el hombre, si no tuviera normas sociales, límites dentro de la sociedad, probablemente sería algo así como un animal, ¿no?, que simplemente actúa por reactividad, sería cruel, ¿no?, más cruel de repente de lo que es, aunque parece irónico, pero vemos mucha crueldad últimamente, incluso en los casos de violencias, en la inseguridad ciudadana que estamos apreciando en nuestro país. Me parece que el tema básicamente tiene larga data. No obstante, los medios de comunicación han permitido apreciar en una gran magnitud la violencia y sobre todo cómo el ser humano puede llegar a ser tan cruel con el mismo ser humano, ¿no? Y ahora mucho más que antes vemos diariamente noticias llenas de violencia y con incluso algunos, no voy a decir todos los medios periodísticos, algunos amarillistas por supuesto, que muestran la violencia cada vez más cruel, ¿no? Imágenes muy duras acerca de lo que cometen algunas personas contra otras personas, que si no ven una cabeza dañada con el cerebro abierto o tirada con las piernas abiertas para insinuar lo que es una agresión sexual, no vende. Claro, pero justamente a eso iba, pero eso es lo que más vende, no solamente en el Perú, en el mundo. Así ¿no? es. El sensacionalismo. Así es. Ese sensacionalismo también tiene que ver con algo, ¿no? Recordemos que nosotros, de manera natural, y ya viendo desde la parte de la base biológica de lo que viene a ser la conducta humana, podríamos hablar que nosotros tenemos la capacidad innata de repetir lo que la naturaleza nos muestra, ¿no? Y de ahí las teorías de neurona espejo, en el cual el ser humano puede ser capaz de imitar
lo que la naturaleza le da, pero también de anticiparse y entender lo que la otra parte, el otro ser en este caso, va a reaccionar y cómo va a reaccionar, ¿no? Uh-huh. Frente a ese contexto y yendo al tema, apreciación psicológica de los homicidas, ¿cuál es el perfil de un ser común y corriente frente a otro que tiene, digamos, el antecedente de homicida? Bien, antes que nada sería bueno entender que existe una base biológica que explicaría lo que es la agresividad dentro de lo que son los organismos en general y específicamente del ser humano, que tiene básicamente que ver con lo que sería, si lo vemos desde el punto de vista, de repente es una teoría un poco pasada, pero ayuda a entender que por qué reaccionamos como reaccionamos agresivamente. Y ¿Es un tema de genes, doctor? Puede ser, entre otras cosas, ¿ah? Pero por ejemplo hay una base biológica que diría que, por ejemplo, en la zona límbica, que MacLean decía, por ejemplo, que es la zona del cerebro mamífero, estaría la base biológica de lo que sería la agresividad. Por ejemplo, estudios en neurociencia han determinado, por ejemplo, cómo a través de la estimulación de la zona límbica, específicamente de la amígdala, podría traer algunas alteraciones en el ánimo, incluso manifestaciones de agresividad, ¿no? Entre otras, ¿no? O sea, o lo otro, que quién sabe lo tenemos todos, sino que en algunos o en muchos casos están dormidos, algo así. Claro, pero es que el tema, si bien es cierto, existe una base biológica, de repente lo que usted por ahí decía de un componente genético, sí, está ahí. Probablemente si vemos desde el punto de vista de la lectura de lo que es el ADN de cada individuo, probablemente no hay nadie inmaculado, ¿no? Tendremos algo de algo, ¿no? Y posiblemente, claro, de hecho, en un contexto social en donde, por ejemplo, existe violencia, no hay normas, no hay límites en las conductas y de la gente, la educación en la familia no contempla las normas y límites, no pone coto a conductas que son inadecuadas, probablemente esto se exhiba ya de una manera a veces desmesurada, ¿no? Claro. Siga. No, y decirles pues que obviamente esto es parte de la crisis que surge en la familia. Por ejemplo, estaba yo escuchando una exposición de un colega mío y efectivamente él decía, por ejemplo, acerca de las normas y límites, que es un componente muy importante en el estilo de crianza de los chicos, que por ejemplo a nosotros, ¿cuántas veces yo no he recibido, por ejemplo, una cataneada de mi mamá cuando no le gustaba nada, ¿no? Es más, yo tenía una larga relación, digamos, así, ya casi romántica con el San Martín, pero me sirvió. Claro. Ahora estoy pero acá. Seguramente que usted no lo ha usado con sus hijos. No, por supuesto, pero también ya nos faltaba en algún momento. Igual, a mí también. El San Martín, el correazo, o la jalada de orejas, o la sandalia, la zapatilla, claro, etcétera. Pero como que nos sentimos, ya viejos, nos sentimos un poco cortos en hacer lo mismo con los chicos. ¿Qué nos ha pasado? Lo que pasa que lo que ha pasado es que ya no fuimos al extremo, ¿no? Si bien es cierto, los estilos de crianza... Pero usted no se enfermó, no se traumó, al contrario, usted es un profesional, un hombre de bien. Claro. Creo que mucha gente que pasó por eso, como yo, igual, o sea, no somos ni asesinos, ni desquiciados, ni nada que se le parezca. Lo que pasa es que dentro de todo, cuando una persona, y en general, se conduce inadecuadamente en la familia, en la escuela, en sociedad, y no percibe realmente que su conducta inadecuada tiene sanción, o su sanción puede estar registrada como una ley, pero en la práctica no se cumple con la sanción, es más fácil que cometa la falta, ¿no? Eso es una teoría ya larga, yo no lo digo, eso lo dijo alguna vez un psicólogo que hizo, si más no recuerdo, un psicólogo social en los Estados Unidos, me parece que en el década del 70, acerca de las teorías de las ventanas rotas, ¿no? Claro.
¿Estamos hablando acaso de la disciplina y de las reglas de juego que en casa se debe imponer a los chicos? Horarios, costumbres, por supuesto, respeto. Por supuesto. Es que lo importante es que en toda familia debe de haber normas claras y límites claros, y que así como se sanciona lo inadecuado, no hay que ser mezquino con los hijos, con los pocos logros de repente para nosotros, pero que son logros importantes para él. De repente el niño no puede ser, el niño no puede ser un alumno excelente, digamos, en lo que es el razonamiento verbal, aritmético, pero de repente es un buen pelotero y claro, anota su primer gol, ¿no? En un campeonato de fulbito infantil, pues de repente no hay que ser mezquino, hay que felicitarlo. No será un excelente alumno, pero puede ser un gran futbolista. Y de ahí partimos que, gracias a Dios, pues que a alguien se le ocurrió decir, pues, de hablar de inteligencias múltiples, ¿no? Y que comenzamos a ver que los alumnos ya no solamente son buenos en matemáticas, buenos en la parte verbal, sino también son buenos haciendo amistades, relaciones amistosas, la música, el arte, que también son importantes en el desarrollo del ser humano. ¿Eso de las inteligencias múltiples es cierto? ¿Está ya fehacientemente comprobado o ha sido un poco para calmarnos? Yo creo que todo parte de los estilos de aprendizaje. De repente yo tengo un estilo de aprendizaje distinto, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que yo leía y estudiaba con música. Y antes, acuérdense que no les gustaba a la gente que estudiaran con música. Claro, no podían concentrarse. Exactamente, ¿no? Pero son estilos de aprendizaje que eso ya tiene que ver con un componente de cómo está organizado nuestro cerebro, cómo nosotros tenemos nuestras propias estrategias de aprendizaje. Somos una historia distinta respecto de otro ser humano. Así es, pero sobre todo, eso también tiene que ser rescatado por la educación. El sistema educativo debe respetar las inteligencias múltiples y no evaluar a un alumno solamente porque es bueno en las matemáticas y bueno en lo que antiguamente nosotros llamábamos lenguaje, no sé si te acuerdas. Pero eso lo sabe usted, eso lo sé yo, eso lo sabe mucha gente cuando uno entra al internet, pero la pregunta es ¿por qué no se aplica en los colegios occidentales, digamos así? Bueno. ¿Por qué seguimos calificando a los chicos con una letra o con un número? Y no explotamos las verdaderas potencialidades que puedan tener? Lo que pasa que nosotros también tenemos que tomar en cuenta que nosotros copiamos modelos educativos occidentalizados y que no lo hacemos de acuerdo a nuestra propia realidad, y por eso pecamos en no respetar esas diferencias. Empecemos por algo, por ejemplo, si hablamos de temas de cómo educar o cómo prevenir que en las escuelas o en la comunidad no exista violencia, los chicos no se echen a perder en la calle, en nuestra sociedad, empecemos por algo. Respetemos sus inteligencias, pongámosles el peso de la responsabilidad desde pequeños dentro del hogar para que ellos sepan que lo que hace papá y mamá es importante y se valora. Pero lamentablemente se pierde eso porque a veces los padres no quieren, entre comillas, traumar al hijo y no le dicen nada, y es un dejar hacer, dejar pasar. Nos estamos yendo al otro extremo. Exactamente, y caemos en que no le ponemos norma en límite, y cuando ya son grandes queremos ponerle, ya es más difícil. Y algunos, si tenemos buena suerte, bueno, de repente su temperamento, o sea, su base biológica, hace que se alinee, se adapta bien, pero si lo tienen difícil, por ejemplo, yo te cuento, de repente los correazos, las chancletazos de mi madre, de repente no me hicieron feliz, no lo recomendaría, discúlpame mamá, no lo recomendaría, pero bueno, me ayudaron, yo tenía un problema de atención, ¿no? Pero de repente un padre que desconoce esto, bueno, lo deja hacer pasar hasta que y hay instituciones educativas que realmente quieren alumnos que ellos puedan dirigir como un director de orquesta, como, y lo dejan, soldaditos, robotitos, y lo dejan sin respetar sus propios estilos de aprendizaje. Así es. Eso que usted decía de lo que adolecía, ¿cómo se llama? De un problema de atención, un trastorno de atención. ¿Eso no es un problema que con el tiempo se va superando? Bueno. Como eso, cuando los niños leen y la profesora dice, oye, no, pero ya tiene tal edad y tiene que leer como todos los demás. ¿Por qué? Lo que pasa es que ya estamos entrando en un tema, por ejemplo, el tema de la atención. Doctor, me están pidiendo pausa. Una pausa. Sí, se nos pasó. Vamos un ratito a la pausa, Hernán, y regresamos para seguir conversando con el psicólogo, el señor Ceballos.
Muy bien, continuamos en Psicólogos en Línea. Esta es una presentación del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima. Gracias a la decana del Colegio de Psicólogos, justamente, María Elena Zúñiga. Bien, hoy día estamos hablando de apreciación psicológica de los homicidas en un análisis de la violencia actual. Y nada menos que el expositor es el psicólogo Osvaldo Ceballos. Lo corté, doctor Ceballos, cuando usted estaba haciendo un planteamiento interesante. Bueno, yo lo que planteaba es que lamentablemente en las familias ya no hay tanto el tema, o sea, si bien es cierto nosotros venimos con un argumento biológico que hace que yo desarrolle ciertas conductas, entre ellas el control, sí. La familia y la sociedad, a través de las normas y límites y sobre todo el cumplimiento de lo que son los reforzadores sociales, como puede ser el afecto, la buena comunicación, y también las sanciones sociales, como puede ser el dejar de dar o el quitar estratégicamente algunas cosas que de repente al niño le pueden o al joven le pueden beneficiar o tal vez hacer sentir bien, para que perciba que hay que una mala acción tiene una consecuencia. Entonces, si no se da esto en el hogar, no se da esto en las escuelas y menos en la sociedad, probablemente vamos a tener dificultades para que los chicos no se nos echen a perder. Por ejemplo, hace poco hemos tenido una movilización de con mi hijo no te metas. Sí. Yo lo pondría así: a nuestros hijos no los echemos a perder. Y el decir a nuestros hijos no los echemos a perder, estamos cubriendo todo lo que son los problemas psicosociales, incluyendo la violencia, incluyendo problemas como ahora vemos, que es el tema de las enfermedades de transmisión sexual a temprana edad por inicios sexuales tempranos, embarazos no deseados, abortos cada vez en chicas más jóvenes, ¿no? Yo creo que de ahí tenemos que partir no solamente de atacar las consecuencias, sino también de trabajar con los determinantes que hace que una persona llegue a ser violento, incluso y en el peor de los casos un homicida. Bueno, eso le iba a decir, porque todas las cosas que usted acaba de mencionar son formas de violencia. Por supuesto. Ahora, frente a ese contexto que usted plantea y que es real, yo lo puedo suscribir como muchos oyentes de Radio Moderna. Los psicólogos han llegado a los colegios, los psicólogos están en los colegios. A mí me consta particularmente que hay colegios de paga donde sí hay áreas psicológicas. Así es. No sé qué tan bueno es su trabajo, pero están. La pregunta es, en el grueso de los colegios donde está la mayoría de los niños, que son los colegios del Estado, ¿hay preocupación por la presencia del psicólogo o la psicóloga? Bien, no se podría, no sé si cae la palabra, me dispenso de repente, que solo digo para escribir, no se pueden ningunear las acciones que desde algunas instituciones particulares hacen, pero en especial en las instituciones públicas. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿no? Y de repente algunas ONG hacen para poder cubrir aquello que hace falta. Miren, yo le digo algo. Sí. Salió una ley contra el bullying, pero se decía que deberían haber psicólogos y para contratar psicólogos. Pero la política de esa ocasión, política educativa, era de más contratar, en vez de psicólogos, contratar profesoras o profesores de inicial o primaria, que era la prioridad. Pero se puede decir, bueno, vamos a crear la ley anti-bullying, pero junto con la ley tiene que venir el presupuesto. Lógico, si no viene presupuesto, ¿de dónde vas a contratar psicólogos? Es un engañamuchachos. Claro, es una burla. Una demagogia, claro, ¿no? Pues, evidentemente. No, pero de que sí hay la presencia de psicólogos, la hay muy escasa, no es sostenida, pero no es sostenida porque no va a encontrar, por ejemplo, en las escuelas públicas que haya un psicólogo de lunes a viernes atendiendo. Les digo, ¿no? Un psicólogo para 100 alumnos está bien, pero un psicólogo para 1000 alumnos es difícil realmente trabajar. Y eso finalmente pues no es un gasto, es una inversión. Estamos hablando de chicos que luego van a manejar el país. Así es. Yo diría, si me permites, sí, el último bastión donde una persona
puede encontrar motivos para cambiar y para ser mejor, son las escuelas. Por más familia disfuncional, la escuela debe de convertirse en un crisol. ¿Por qué concluye usted en eso? ¿Tiene antecedentes? Claro. ¿Lo ha visto en los libros? ¿Tiene algunas, digamos, algunos testimonios, experiencia? Cuéntenos. Te decía, debe convertirse usted acaba de decir, en un crisol de valores. Incluso chicos que proceden de familias disfuncionales, que ya es un grave problema para el espíritu de los jóvenes. Por supuesto, porque muchos padres no se comprometen. ¿Ya? Entonces uno dice, mi papá y mi mamá no pueden ser de repente, o no, lo digo en general, yo tengo, gracias a Dios, mis padres vivos y que me siento muy orgulloso y soy hijo de don Juan Ceballos y la señora Budelia y Panaqué, y me siento muy orgulloso, pero no tienen la misma suerte. Y a veces, incluso viviendo con los mismos padres, algunos chicos no tienen posibilidad de desarrollo. Entonces, ¿qué encuentran? Encuentran de repente a la Miss o al profe, y yo quiero ser como él. Entonces, él se convierte en un modelo o un motivo para ser mejor y desarrollarse mejor. Porque a veces en la calle, los amigos no necesariamente son un modelo a seguir. No digo que todos, ¿eh? Yo he tenido la suerte de tener amigos y de ellos algunos los he hecho, mis compadres, mis cuñados están ahí y me siento muy contento, pero no todos tenemos la misma suerte. Por eso digo, la escuela debe convertirse también en un crisol de buenos valores. ¿Ya? No de la escuela que tiene profesores que cumplen una malla curricular, sino del maestro que inspira los más bellos valores en el alumno. Si es que no lo hay en casa, bueno, está el maestro o la maestra. Así es. Muy bien, entonces concluimos en ese aspecto del papel del Estado, que no hay mucha voluntad política para llevar a los psicólogos más cerca de los muchachos, en los colegios, digo. Así es. Eso hay que trabajar más. Quizá la presión de la sociedad deba motivar a la clase política, a los que manejan los hilos del Estado, ¿no? Lo que pasa es que la salud mental en nuestro país no se le está dando todavía la importancia que se debiera, no solamente en la parte de la educativa, sino en la misma parte de la salud. Yo trabajo en una entidad del Estado, del Ministerio de Salud, y lamentablemente los presupuestos son bajos, me van a disculpar, pero es así, ¿no? Y yo creo que... Y no es que no hay plata, y se lo digo porque cuando la ocurrencia de los desastres que hemos vivido, por supuesto, el gobierno ha dicho, no, vamos a continuar con la idea de los panamericanos, que yo aplaudo, yo estoy de acuerdo que continúe, porque dinero hay. Entonces, insisto, en este tema que le escucho a usted y en otros temas vinculados a la educación, donde queda demostrado que hay bajo presupuesto, no es un problema de falta de dinero, sino de voluntad política. Así es. Voluntad política, ese es. Ya, pero es que eso también tiene que ver con los paradigmas que tiene cada gobierno de turno. Incluso yo diría más, ¿no? Cada paradigma que tiene cada ministro de educación, de salud, y debería hacerse una política, por ejemplo, y ahora últimamente vemos que sí, pero vemos, por ejemplo, que, te lo digo en el caso de la regionalización, me parece una idea estupenda la descentralización, pero mira cuántos gobiernos regionales, qué autoridad hemos tenido. Es una vergüenza. Y estamos hablando de temas que tienen que ver con violencia. Así es. ¿Ya? Y yo vengo de una región donde está caracterizada por actos violentos. ¿Ancas? No, yo vengo del Callao, ¿se da cuenta? Terrible. Entonces yo digo, yo trabajo en el Callao. Ya no hay que irnos hasta Ancas, no, aquí imagínate. nomás en el Callao. Claro, sí, efectivamente. Donde, según algunos analistas, pues esta región ha estado tomada por un grupo de delincuentes, ¿no? Sí, pues bueno, es una cosa que tenemos se tiene que analizar desde el punto de vista no solamente político, sino también desde el punto de vista de todo lo que es el tema de salud, pero sobre todo salud mental, la educación. ¿Qué pasó, no? Por ejemplo, hay situaciones en Callao que hay personas que se dedican ya no a jalar carteles ni celulares, sino se dedican a ser sicarios. Sí. Y la historial que tienen son personas que vienen de hogares disfuncionales donde no hay límites, no hay normas. Así es.
Y no tuvieron en las escuelas tampoco. Y no cobran pues 10.000 ni 20.000 soles. A veces Así con es. 100 soles basta para matar a una persona. Pero por supuesto, se ha visto muchos casos de eso. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista biológico, y se los digo, ¿no? Existen estudios que no son, taxativos en el sentido de decir así es, pero ya insinúan que la mayoría de personas que tienen problemas de violencia y no se controlan y son muy reactivos, probablemente tengan un menor producción a nivel de una zona de nuestro cerebro que está encargada justamente de analizar, de evaluar y de, evaluar la conducta, ¿no? Que es el lóbulo prefrontal. Y ahí algunos dicen, los neurocientíficos dicen, pues los expertos, que probablemente esté la explicación biológica de por qué somos como somos, ¿no? Entonces, yo creo que la educación, por ejemplo, desde el punto de vista de la neurociencia, que me encanta, sería que todos los seres humanos demos un trato racional, a nuestra vida afectiva. Claro. Usando más nuestro cerebro humano y el frontal. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la psicología, tenemos que tener mejores locus de control interno, no solamente externo, que me diga, no puedo hacer esto porque, por ejemplo, no me puedo pasar la luz roja porque me queda en una papeleta. No, yo no necesito un semáforo, sino en mi locus de control que me dice, hay cosas que no se me permiten, no puedo hacer. El día que el día que alguien me invitó a un paco de marihuana, no estaba ni mi mamá ni mi papá para llamarme la atención y decirme que no. ¿Qué hace que diga que no? Ahí viene el tema de la educación en el hogar. Claro, la formación. La formación de uno. ¿Y qué pasó con estas personas que teniendo oportunidades, ganando bien, teniendo buenos sueldos, delinquieron? ¿Qué pasó? Es que no es un tema solamente de familia, sino ya hay una cultura de la coima, ¿no? Y del aprovechamiento de la criollada. Ahora, complementado con eso y nos vamos a la pausa, doctor Armando Ceballos. Osvaldo Ceballos. No perdón. me violente. Doctor Osvaldo Ceballos, complementando eso, nosotros en la radio, otros colegas en la televisión, en los periódicos también, machacamos junto con la opinión pública y decimos esta clase política tal por cual. Por ejemplo, el caso Odebrecht nos ha demostrado, por lo menos hasta ahora, que 3 gobiernos están implicados en corrupción. El de García, Ollanta, el de Toledo, ya sabemos de qué pie cojea el fujimorismo, etcétera, etcétera. Pero todos esos proceden de la sociedad misma. Ellos no vienen de Ganímedes ni de Marte, no, son parte de nuestra. Ya no es un problema de, digamos, de la... Antiguamente yo me acuerdo, y todavía hay gente que piensa, ¿no?, de que una persona se envilece su vida porque de repente no tuvo, no necesariamente el no tener o la pobreza nos hace lúmpenes, sino el ausentismo de normas y límites y afecto y comunicación racional y bien ponderado. Eso asegura que una persona piense antes de actuar. Es bueno decir lo que uno piensa, ¿no? Pero es mucho mejor pensar lo que uno va a hacer y decir, ¿no? Muy bien, vamos a la pausa, Hernán. Luego seguimos con el psicólogo Osvaldo Ceballos analizando estos temas vinculados a cuestiones de violencia de nosotros los seres humanos. Regresamos. Muy bien, amables oyentes, estamos aquí en Psicólogos en Línea conversando con el psicólogo Osvaldo Ceballos en relación a temas de la violencia y a propósito del caso de homicidas y sicarios, que es un problema social que estamos afrontando los peruanos. Los oyentes que quieran tocar estos temas o hacer un análisis o hacer alguna consulta, pueden llamarnos al 332-7779 o 332-6583. Hemos hablado, creo que así muy rápidamente, del tema de la televisión. Y la televisión, estoy seguro que usted va a concordar conmigo, es fundamental, diría, porque está en la casa y a todo momento, en las mañanas, en las tardes y fundamentalmente en las noches. Si tuviéramos que hablar de rostros que siempre nos han dado violencia y sin embargo esa violencia ha tenido muchos consumidores, podríamos mencionar el caso de Laura Bozzo, el caso de Magali Medina y de algunos otros personajes, ¿ah? Pero a propósito de todo eso,
Yo me acuerdo en mis épocas que la televisión era muy distinta a la de ahora. Yo le voy a mencionar solamente 2 o 3 casos. Uh-huh. El Hombre Araña. No había películas, Hernán, del Hombre Araña, era dibujos animados, pero a mí me encantaba, fantasmagórico, ¿no? Luego Batman y Robin, que sí también daba en dibujos y en películas, o Superman en dibujos y en películas. Pero los tiempos han cambiado y vemos ahora que el Hombre Araña y Superman o Batman actúan en medio de una película puramente violentista, ¿o es una impresión exagerada mía? Bueno, empezando que a mí me da pena cómo queda algunas ciudades de Estados Unidos, como en Manhattan, siempre paran destruyendo Manhattan en las películas. Creo que hay una llamada. Vamos a atender una llamada al 332-7779. Moderna, buenas tardes. Aló, sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿De dónde llama? De Caraballo. Adelante, por favor. Sí, con relación al tema que es la educación, la violencia. Lamentablemente hemos tenido gobernantes corruptos que solo ven sus propios intereses y hacen un Estado sobredimensionado donde hay un desperdicio de dinero, y también en el aspecto de las leyes, la Constitución, donde tantísimo dinero es para que la educación sea una maravilla, como en Japón, como en China. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ellos venían en principios del siglo de 1900 más o menos, venían a hacer trabajos domésticos o en la agricultura, porque se necesitaba mano de obra y allá no tenían el desarrollo que hoy día tienen. Han invertido en el cerebro de su población con diferentes gobiernos, la China hoy día comunista, el Japón imperialista, y realmente eso no quiere decir que de repente no haya violencia allá. También hay violencia, porque realmente la violencia está cuando se trata de dominar, de exponer o muchos aspectos, pero eso ya es salud mental, porque un ser humano equilibrado no necesita tener violencia para vivir en paz y en armonía, que es lo que queremos. Pero realmente, si los gobiernos no lo pueden hacer en forma privada, se puede hacer que haya una mentalidad diferente, porque realmente desde que nació Jesús, que hace 2017 años, la humanidad tiene miles de años y siempre ha habido violencia. Violencia ha habido cuando Jesús predicaba el amor y lo crucificaron, lo calumniaron, porque decía de que les iba a quitar el poder. En ese entonces los romanos, que eran los imperialistas. Muy bien, realmente esperamos que la mentalidad cambie para que haya paz en el mundo y acá también. Gracias. Buenas tardes. Qué interesante en esta conversación, esta participación de la señora, nos habla algo que es muy importante, ¿no? Que es, y que te da también, y que se ha perdido un poco en las escuelas, ese locus de control que te da la parte espiritual. Yo no soy muy partícipe de esos modelos que hablan de que la persona, el ser humano, es un ser biopsicosocial, porque los animales también son biológicos, son psicológicos y son sociales, pero hay un tema que diferencia al hombre del animal, ¿no? Que es la conciencia, que es la experiencia espiritual, que también debemos de tomar en cuenta, y lo que creo que he captado en la señora es que ella también habló de Jesús, habló de, bueno, hizo un recorrido por la historia a su manera, me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que la educación debe rescatar no solamente el tema de desarrollar competencias en el alumno para que sea algo en la vida, sino para que lo que sea en la vida lo haga bien. ¿No? Lo haga bien. Muy bien. Vamos a atender otra comunicación telefónica al 332-6583. Me avisa Hernán si tenemos esa comunicación aquí en Radio Moderna 930 AM. Seguimos. Buenas tardes. Aló, buenas tardes.
Buenas tardes, señor periodista. ¿Cómo está? Por favor, acérquese más al teléfono. Ya, quería decirle que lo que está hablando el señor y usted es un tema muy bonito, pero el problema radica en que los mismos políticos han destrozado la educación del país. Si usted se remonta, no sé cuántos años tendrá, pero en los años anteriores se estudiaba mañana y tarde. Péguese más al teléfono, señor. Se estudiaba mañana y tarde, todos los días, hasta sábado. Así es. Las mujeres enseñaban educación familiar, bordados, arte. Nosotros educación premilitar, había educación comercial, común e industrial. Comercial en esa época, taquigrafía, mecanografía, todo. Pero ¿qué pasó con este tiempo? Los mismos políticos han destrozado por intereses personales. Ellos no quieren que la ciudadanía esté bien educada. Fíjese, hemos perdido identidad, historia del Perú, todos esos valores. Todo el mundo estudiaba religión, era obligatorio. No hay como acá que yo soy protestante, que yo soy evangélico, no, es una sola religión. Entonces, desde ahí vienen estos problemas, señor, y poco a poco se ha ido deteriorando. Los gobiernos anteriores, por ejemplo, el señor Alan García, en vez de hacer más unidades escolares, dobló el turno, en la mañana un turno, en la tarde otro turno. En vez de hacer más unidades, no dijo yo, la señora Mercedes Cabanilla en ese tiempo cambió la currícula. Ya no se estudia el periodo, geografía, manualidades, se va a comprar el arte, ya no se legisla, es decir, valoraron. Pero ¿quién tiene la culpa? Los mismos políticos. Y ve el resultado. Todos los políticos por intereses personales metidos en corrupción. Todos buscando el único fin del lucro de la plata. Esa señora que no sale a hablar que ha pasado de una violación, la ministra de la Mujer, en vez de sacar una conferencia de prensa de poblaciones vulnerables, acá para la chica que la han violado, está más preocupada en devolver la plata que la obres a la señora también en la época de Toledo. Entonces, ¿con qué cara, con qué moral para una conferencia de prensa para los políticos? Así que tiene que haber una revolución nomás acá estudiantil. Muy bien, señor. Gracias, ¿De dónde llama, por favor? ¿Ah? ¿De dónde llama? De Breña, mi querido señor Lara. Gracias, muy amable. Sí, doctor. Bien, claro, el tema es que lamentablemente nosotros ponemos a ejercer el gobierno a esas autoridades que ahora nos quejamos y que bajo nuestra, digamos, decisiones podemos elegir mal. Y es que también el tema va porque no hemos desarrollado una conciencia política nosotros mismos, ¿no? Y por eso es que mientras nosotros no leamos más, no nos va a dar Alzheimer, no hay problema de eso, pero leamos más, nos informemos más, nos probablemente más. Exactamente, vamos a elegir autoridades que van a hacer lo que se le da la gana. Miren, por ejemplo, hay dos modelos que estoy viendo de autoridades que están saliendo ahora y con mucha preocupación. Personas que se organizan como bandas y que ponen a una persona para que sea alcalde. Caso Chilca, sí. Y personas que vieron el momento, la oportunidad, organizaron su partido y como vieron que podían sacar plata, comenzaron a delinquir. No voy a decir de qué región, pero es la realidad, sí, y no es de ahora. Las bandas delincuenciales ponen alcaldes. No es de ahora, es de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Incluso en los países, por ejemplo, el paraíso que tienen las personas que depositan su plata en bancos de mal habidos, por ejemplo, dinero mal habido, creo que Suiza, ¿estoy bien? Por ejemplo, es muy bonita, todo en orden, pero es el más corrupto. ¿Por qué? Porque ahí está el paraíso fiscal, pues. Ahí se va la plata, ¿no? La plata mala vida, ¿no? De gobiernos y de personas que han robado bien en sus países, ¿no? Muy bien. Antes de las llamadas habíamos un poco entrado al análisis de la televisión. Yo me acuerdo mucho y estábamos conversando que incluso en la serie de televisión se cuidaba mucho algunos aspectos que tenían que ver con la práctica de valores. Yo me acuerdo que Adam West, uno de los Batman más famosos, cuando había una serie de Batman, y Batman, por ejemplo, perseguía a un delincuente en su batimóvil, me parece. Claro, al Guasón o al Acertijo. Cualquiera, claro. El Acertijo, el Pingüino también, ¿no? Sí. Luz Roja se le ponía frente al batimóvil, Batman se paraba. Pero se está escapando, decía, ¿no? No. El Luz Roja, tenemos que respetar la Luz Roja. Entonces puede parecer gracioso, pero... Era un mensaje para todos los niños. Era un mensaje, claro. ¿No? Era un mensaje.
Pero ahora cada vez vemos hasta los héroes, ¿no? A mí, le voy a ser franco, sí, yo he sido seguidor de Superman, pero ahora también se le ve cierto tufillo de crueldad, ¿no? Entonces, es un tema que hay que analizar, que yo no me quiero meter mucho en un tema que tiene que ver con un sociólogo, de repente, que lo pueda analizar mejor que yo, ¿no? Porque sí es cierto, el tema de que estamos hablando tiene varias aristas que hay que tratar, no es solamente psicológico, es multidisciplinario, entre ellos puede entrar la antropología, la sociología, etcétera, etcétera. Pero quiero decirle lo siguiente, ¿no? Que para mí una forma de, digamos, de tratar la violencia es que nosotros tenemos que trabajar sobre determinantes que hacen que una persona, determinantes sociales que determinan que una persona se conserve sana, sin violencia, ¿ya? Y eso, y uno de los más importantes determinantes sociales es la educación. Es la educación. Claro, y la educación y la formación de la casa. Claro, incluye todo, porque claro, el primer digamos, escenario donde uno recibe la educación es en nuestros hogares, ¿no? Así es. Pero se ha venido a menos porque hay un séptimo de papá, mamá. La dejan con cuidadoras que no necesariamente son personas allegadas a la familia, o a veces son adolescentes que tienen problemas también, ¿no? Claro, pero la mamá dice, ¿pero qué hago? Tengo que trabajar. Sí, pues, también tengo derecho a desarrollarme, estudié esta carrera y tengo derecho al trabajo. Pero no necesariamente tiene que ser la mamá la que se tiene que sacrificar, porque es un equipo de trabajo. Papá y mamá tienen que ver formas, ¿no? De que compartan las actividades. Lo que pasa es que también... En esta sociedad machista es difícil que el padre se quiera atender a los hijos. Claro, y de ahí parte, ¿no? Porque la madre tiene que ser la única que se responsabilice, por ejemplo, de la crianza de los hijos. Mira, yo te digo, varias conferencias, y uno como psicólogo ha ido, la mayoría de asistentes son mujeres, la mayoría. Por ejemplo, otra de las cosas que veo, los niños van a vacacional, ya salieron mal en los estudios, bajo en los cursos, ya pues que los padres también vayan a su vacacional, pues su taller de padres, claro. ¿No? ¿Por qué tiene que ser el hijo? ¿Por qué el hijo no desaprueba una materia en la escuela? ¿No es responsabilidad de nosotros los padres? ¿No? ¿Por qué el chico tiene problemas de conducta en la escuela? Es responsabilidad de nosotros los padres. No, y la pregunta es si los papás, ¿cuántas veces han ido al colegio a hablar con el profesor o la profesora en los cursos en que los chicos están mal? Claro, eso es una buena observación. ¿Y cuántos de nosotros somos capaces de decir, hijo, ven, tráete, ha salido mal en el curso tal, ven, tráete tus cuadernos y vamos a revisar en qué fallaste? O en qué fallamos, porque la falla es de los dos. Porque de otro modo, ¿para qué los traemos al mundo? Por supuesto. Si no es para dedicarnos a ellos. Así es, pero ¿qué hacemos nosotros? Si mamá va a decirnos, o papá, ¿no? Yo creo que fundamentalmente mamá, oye, pero estudio la carrera y tengo que ejercerla, entonces todavía no traigamos hijos al mundo. Claro, es que nadie nos enseñó a ser padres, ¿no? Ensayamos, ¿no? Así es. Con el primer hijo, que en el segundo ya tratamos nosotros de corregir lo que hicimos con el primero. Y debemos hacer el esfuerzo, ¿no? Si no se puede, no se puede, si llegó, pues, pero hacer el esfuerzo porque los hijos lleguen deseados. Por supuesto. Pero la realidad dice que muchos de nosotros somos traídos al mundo, después nos desearon o después nos aceptaron, pero fue pues un momento que se pasó y bueno, no venimos casualmente, ¿no? Sí. O de una manera, bueno, no hice bien la cuenta. Pero también conozco de casos donde los chicos llegan por planificación, por deseo. Pero por supuesto, ¿no? Pero creo que son los menos. Se trata que sea, claro, que ahora ya son planificados más que antes, ¿no? Uh-huh. Porque antes probablemente hemos salido de, bueno, pues se nos chispoteó, le chispoteó el papá a la mamá, de repente yo no he sido deseado en el momento. Ahora, ya después aceptado. Y si se nos chispotea, pues que se nos chispotee a los 28, 30, 35 años, no a los 16 o a los 17. Y ese es otro problema. La actividad sexual de los jóvenes empieza a 13, 14 años. Y es porque, y tiene una explicación también. ¿Por qué? Porque aparte de las normas y límites, si no hay normas y límites, no hay experiencias afectivas y comunicativas en el hogar, sumado a que el cerebro humano comienza a tener crisis a partir de los 11 hasta los 21 años, donde ya el chico
por la producción de ciertas hormonas ya le condiciona ciertos cambios, no solamente físicos, sino de conducta. Por ejemplo, las chicas se hacen más susceptibles de ver los matices emocionales en la gente y se siente mal. Y si un padre no atiende eso, es decir, no se acerca a la hija a conversar, probablemente va a venir un chico de la misma edad, con las mismas crisis, que le va a hablar bonito y bueno, va a pasar lo que no queremos que pase. Y en los chicos, pues, la testosterona, pues ya hay una gran producción de esa hormona que ya le condiciona, pues, ¿a qué? A ver más o tener más inclinación por experiencias sexuales, ¿no? Ahí hay un trabajo integral de los padres con el Estado y los colegios. Pero bueno, mientras eso no suceda, los padres en las casas tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Claro. Ahora, el tema es que nosotros como padres debemos de ayudar a los hijos a que desarrollen una mayor racionalidad de su vida afectiva para que no veamos que tienen problemas dentro de las escuelas en cuanto a su conducta y en el peor de los casos que caigan en una serie de problemas psicosociales incluyendo la violencia, y en estos casos, por ejemplo, ahora que se ve muchos casos de violencia, homicidios, donde la persona ya no es capaz de ponerse en el lugar de la persona que está violentando, ¿no? ¿Por qué? Ya no empatiza. ¿Por qué? Porque su educación no contempló el pensar en el otro, sino en el pensar en uno. Así es. Bueno, estamos ya casi por culminar el programa. Yo le pediría algunos puntos reflexivos de lo conversado esta tarde, doctor. Bueno, yo lo que podría compartir con ustedes es que sí es cierto que el hombre es lobo del propio hombre. Y que mientras nosotros... Eso es muy fuerte, ¿eh? Pero es que... Me parece que tiene algo que ver también con lo que yo leí en la Biblia, donde me parece que alguien dice, no sé si Jesús, que el hombre es malo. Bueno, como dijo, no me acuerdo ahorita, la memoria me falla, depende de mucha lectura, ¿no? Lo que pasa es que el tema también dice que es como una tabula rasa. Jacobo Rousseau. Es como una tabula rasa. El hombre nace sano, la sociedad lo corrompe, algo así, o que va escribiendo en esa tabla. Yo creo que el tema que cuando yo digo el hombre puede ser un lobo del propio hombre, no es mía, ya lo dijo otro, ahorita no recuerdo el nombre del especialista. Dice que si no fuera por la sociedad, por las normas, por los límites, probablemente nosotros estaríamos más allá, peor que en el viejo oeste, ¿no? Tomando justicia por nuestras propias manos, ¿no? Así es. Y creo que mientras la educación en nuestro país debe de contemplar no solamente el desarrollo de competencias para que el chico sea algo en la vida, sino para que lo que sea lo haga bien y respetando a los demás. Muy bien. Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias. Ojalá que no sea, es la primera vez, pero que no sea la última y que nos visite para hacer este tipo de reflexiones. Creo que la audiencia de Radio Moderna se lo va a agradecer. Ha sido muy gentil. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Amables oyentes, ha sido Psicólogos en Línea. Nos ha acompañado ya, como ustedes saben, ya han escuchado, nada menos que el psicólogo Osvaldo Ceballos. Y nos despedimos expresando el agradecimiento al Consejo Regional 1 Lima del Colegio de Psicólogos del Perú y a María Elena Zúñiga por esta presentación. Gracias, permiso. Radio Moderna 930 presentó Psicólogos en Línea.